alumnos del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar. Hoy estamos aquí para presentar nuestro proyecto de vinculación con la sociedad del ciclo 1S 2022. Somos el grupo número 1 de lo que vendría a ser la presentación de artículos fabricados en hierro mediante un proceso de soldadura eléctrica, y el grupo está conformado por Guerra Quimí, Moisés, Emanuel Gavilanes Moscol, Guillermo Hernán Hidalgo y también el compañero Rudy Villegas y Abraham Igual. Hoy vamos a estar hablando acerca del proceso que nos tomó y todo lo que conlleva en la fabricación de este tipo de artículos, comenzando por temas generales hasta la práctica. Bien, antes de comenzar con la fabricación de este tipo de artículos, nosotros tenemos que tener en mente 5 puntos, los cuales tenemos que tener un conocimiento previo antes de comenzar con la realización de estos. Por ejemplo, tenemos que conocer el proceso de soldadura, el cual va a intervenir. En este caso, nosotros vamos a utilizar un proceso de soldadura esmalte. También los tipos de electrodos, conocer todo relacionado acerca de los electrodos, qué tipo de electrodos se va a utilizar, también los métodos de corte que vamos a utilizar, las herramientas que en este intervienen, la medición y también lo que vendría a ser un punto importante, que es la utilización de los equipos de protección a la hora de entrar a los talleres. Buenas tardes, autoridades. Soy el alumno Moisés Guerra del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar. Vamos a hablarles acerca de la soldadura esmalte. La soldadura esmalte, más conocida como soldadura por arco, esta es una de las más usadas, que también forma una técnica de soldadura por arco con un electrodo recubierto, o también con una soldadura por varilla, o soldadura manual por arco. Ya. Este proceso de soldadura cumple una función muy importante, que son el arco, el metal de aporte y el fundente. La soldadura por arco es precisamente la formación del arco una vez que este esté establecido con un metal de aporte y el fundente. Ya, que la recubre y empiezan a consumirse el metal de aporte. Se derrite y forma gotas que se depositan sobre la pieza de trabajo o dándole lugar al charco de soldadura. También tenemos por último lo que es el fundente. Se derrite junto al metal de aporte, formando un gas y una capa de cubrimiento que protegen el arco y el charco de soldadura. Gracias. Bien, después de conocer lo que es la soldadura esmalte, nos preguntaremos qué tipo de electrodos podemos seleccionar para fabricar nuestras piezas. En este caso nosotros hemos utilizado un electrodo 6011, pero ¿qué significa el 6011? Con respecto a las normas AWS, podremos tener la nomenclatura de lo que significa esto. Por ejemplo, la E significa que estamos hablando de un electrodo. También tenemos el 60, el cual es la resistencia mecánica en libras por pulgadas cuadradas que este va a tener, es decir, la resistencia a la presión o al peso que va a tener este tipo de soldadura. También tenemos el siguiente número, la siguiente nomenclatura, el cual es el 1, que en este caso vendría a referirse a lo que es la posición de soldeo. Es decir, si este es sobre cabeza, vertical, horizontal, la posición en la cual este electrodo está diseñado para que sea su método de soldeo. También está el tipo de recubrimiento, que vendría a ser este último número. ¿A qué nos referimos? Los electrodos también se pueden clasificar por su tipo de recubrimiento. Por ejemplo, tenemos los electrodos de rútilo, los cuales su recubrimiento está fabricado por lo que vendría a ser el óxido de titanio. Tenemos los electrodos básicos, los cuales su recubrimiento está fabricado por lo que vendría a ser de calcio, de carbonato de calcio. También tenemos los electrodos celulósicos, los cuales están fabricados de un material orgánico. Y por último tenemos los electrodos de ácidos, los cuales están fabricados, su recubrimiento, por óxido de hierro, magnesio y otros tipos de óxidos en los cuales intervienen. También a la hora de nosotros queremos seleccionar algún electrodo, tenemos que tener en consideración varios aspectos, como por ejemplo, qué tipo de material nosotros vamos a soldar.
A la hora de que nosotros seleccionamos el electrodo, este tiene un material de aporte, el cual va a ser de distintos materiales y el cual va a variar dependiendo del material en que nosotros vayamos a soldar. Por ejemplo, si nosotros queremos soldar una pieza que es de aluminio, este tipo de electrodo o el tipo de material de aporte tiene que ser con respecto a este material que nosotros vamos a soldar. Otro tema a considerar para seleccionar el electrodo vendría a ser el espesor del material, ya que este espesor, de este espesor va a depender el diámetro del material de aporte. Porque, por ejemplo, si tenemos alguna pieza que está en este caso con un bisel y es de un espesor demasiado grande, nosotros tenemos que seleccionar un diámetro del material de aporte, en este caso, que sea mayor, porque en el caso de ser algún electrodo más fino, este de aquí vamos a tardar mucho más tiempo y no va a ser eficiente y no va a ser el electrodo correcto para este tipo de trabajo. También el esfuerzo, ¿no? Como hablábamos, cada tipo de electrodo tiene alguna resistencia, un número definido de su resistencia mecánica, y si este tipo de piezas que nosotros vamos a soldar va a estar sometida a alguna presión que exceda lo permitido o lo marcado, esta no va a ser tampoco una buena elección de electrodo. También el esfuerzo, es decir, el esfuerzo que este resiste, es importante para evitar algún posible accidente o algún desprendimiento de alguna pieza que nosotros vamos a soldar. También la potencia de la máquina. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si tenemos nosotros un espesor determinado de electrodo y nuestra máquina no tiene el suficiente amperaje para hacer el soldeo de este tipo de electrodos, tampoco es el electrodo correcto. Entonces, la potencia que tiene la máquina, el amperaje, es importante a la hora de seleccionar el electrodo, porque tenemos que seleccionar un electrodo que esté dentro del rango de nuestra máquina. También la potencia, en este caso eléctrica, que disponemos, porque, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos una máquina, pero nuestra potencia eléctrica disponible es la corriente normal de la casa, que tenemos 110, 120. Este de aquí no nos va a permitir soldar o sea, hacer uso de algún electrodo que necesite un amperaje mayor, porque nuestra máquina se ve limitada por esas carencias que nosotros tenemos. También tenemos lo que vendría a ser la experiencia del soldador, porque, por ejemplo, hay algunos electrodos que son un poco más difíciles de soldar, para soldar, para que nosotros hagamos este proceso, que otros. Entonces, dependiendo de nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos, del conocimiento que nosotros tenemos, es el que va a variar también este electrodo. Es importante seleccionar el electrodo correcto, ya que dependiendo de esto vamos a tener un mejor acabado, una mejor unión de nuestras piezas a soldar. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Soy el alumno Guillermo Hidalgo. Voy a hablar sobre las herramientas de corte. Este proceso consiste en la separación en dos partes de un material o de un objeto físico. Este proceso se lo utiliza ya sea con herramientas manuales, las cuales funcionan mediante el accionamiento de la fuerza del operario. Estas herramientas sirven para cortar materiales ya sean metálicos, plásticos o madera. También podemos encontrar lo que son herramientas de cortar mediante energía eléctrica. Estas brindan un gran aporte hacia el operario, puesto a que con esto él no tiene que ejercer fuerza alguna para realizar el trabajo. Algunas de las herramientas que utilizamos para la construcción de nuestros objetos son serrucho, amoladora y sierra manual. El serrucho usualmente se lo utiliza para lo que es la área de carpintería. Sirve para cortar madera. La sierra, esta sirve para cortar ya sean tubos o materiales metálicos, pero de manera manual, lo cual el operario ejerce una fuerza sobre esta herramienta. También tenemos la amoladora.
esta herramienta funciona mediante energía eléctrica. Una de las ventajas de esta es que es fácil de transportar y es muy fácil de usar. Debemos tener en cuenta que a la hora de usar estas herramientas tenemos que tener en cuenta que tanto la sierra como el serrucho debemos de sujetar bien la herramienta de trabajo a la hora de realizar este proceso. De igual manera, la herramienta debe encontrarse a un ángulo de 45 grados para poder realizar el corte. La moladora debe contar con su respectiva guarda y debemos de verificar que los cables estén en perfecto estado. Muchas gracias. Buenas tardes, estimadas autoridades del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. Soy el alumno Abraham Piguave del grupo de vinculación de construcciones de artículos en hierro. Voy a hablar sobre los instrumentos de medición. Lo que usamos, entre los primeros instrumentos de medición que usamos tenemos el flexómetro, que aquí tenemos uno de 3 metros. Con este flexómetro nosotros podemos trazar distintas medidas. Como podemos ver, aquí tenemos las medidas en milímetros, en centímetros, en pulgadas y en pie. Este instrumento es fundamental para poder trazar las medidas, como ya lo dije antes, y para poder verificar que están correctas las mediciones. También usamos la escuadra, que sirve para dejar los ángulos rectos en todos los bordes de las obras que hicimos, y también para trazar los ángulos de 45 grados y de 90 grados. También otra herramienta que usamos fue el nivel, que esa nos sirve para ver que toda la superficie de las estructuras metálicas que realizamos estén niveladas con respecto al plano, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes, autoridades presentes. Yo le voy a hablar sobre lo que son los EPP. Para comenzar, ¿qué significan las siglas EPP? Las siglas EPP significan Equipos de Protección Personal. Estos equipos son indispensables a la hora de ingresar a un taller o a una fábrica industrial, ya que el objetivo de ellos será resguardar la seguridad y integridad física de nosotros. Cabe recalcar que para el procedimiento de construcción de lo que nosotros hemos realizado en el proyecto, debimos utilizar los EPP necesarios, los cuales fueron las botas punta de acero, las cuales nos protegerán por si algún objeto pesado nos caiga en los pies. Siguiente tendremos lo que se llama el mandil. Esto sería indispensable a la hora de realizar el corte mediante una herramienta eléctrica que se llama la moladora. Este mandil nos protegerá de las chispas. Por siguiente tenemos lo que es el casco. Es indispensable entrar siempre a un taller con un casco, debido a que corremos riesgo de que algún objeto nos caiga, ya sea desde la altura o desde una altura media. También tenemos lo que son las gafas. Las gafas es indispensable a la hora de realizar cortes, ya que a lo que uno realiza el corte se realizará lo que se llama virutas o las chispas, en lo cual nos puede caer en la cara y nos podría dañar la visión, pero mientras que tengamos las gafas eso no pasará. Equipo de protección para soldaduras. A la hora de realizar el proceso de soldadura mediante electrodo revestido es necesario los siguientes equipos de protección personal, los cuales serán la careta. Esta nos protegerá lo que se llama el rostro y también nuestra visión, ya que este cuenta con un vidrio de color negro, el cual nos protegerá la visión del resplandor que botará el electrodo a la hora de entrar en contacto con el elemento que se va a soldar. También encontramos lo que se llama una pila.